aire. Muy buenos Buenos días, días, señoras y señores. Adelante, don Gregory. No, coja los buenos días, yo se los regalo. ¿Cómo está Isidro? ¿Cómo está Licho? Buenos días. Todo bien, pero presente usted el programa. Sí, ¿no? Una presentación con mucho cariño para todos nuestros televidentes que usualmente dan 55 minutos de su tiempo para escucharnos y saber qué pasa aquí, pero también allá, en el mundo. Bueno, vamos a ver qué tiene Isidro con las efemérides, porque allá está feo. Fuera de la frontera la cosa está... No, pero eso es parte de la dinámica Ya se democrática. aclaró, ya se aclaró. Eso es un gran país, definitivamente. No, hoy un día Tiene mucha gente, importante. mucho territorio, tiene mucho cuarto, mucho trabajo. Eso es un gran país. Es un gran país. Tiene sus problemas, como lo tienen todos, sus desviaciones, como muchos los tienen. Pero nada, Y es un gran país. su Donald ¿Ah? Trump, como tiene todo. Bueno, fíjate, tienen su Donald Trump, pero no han tenido un Hitler ni un Stalin. Sí, es verdad. Afortunadamente. No lo dejan crecer, no lo dejan crecer. No lo dejan prolongarse mucho en el gobierno. Un día esto pero vamos a esperar que pase la Trumpmanía para hablar del gobierno de Donald Trump, de sus aciertos y desaciertos, que tiene muchos aciertos y muchos desaciertos. Claro que tiene muchos desaciertos, claro que sí, pero tiene muchos aciertos. Pero mire, un día como hoy nace una escritora y maestra discípula de Salomé Ureña, la señorita Anacaona Moscoso Puello de Sánchez. Nació en 1876, falleció en 1907. Ella fundó en San Pedro de Macorís el Instituto de Señoritas Salomé Ureña y fundó también una escuela nocturna de niñas y otra dominical. Fue dueña de una vasta cultura, una mujer entregada a la educación, y fue una de esas personas que han contribuido a aquilatar ese espacio tan importante en una sociedad como es la educación. Son valores que los educadores de Latinoamérica deben tener presentes en su prestigiosísima misión que tienen, como es la de educar a las nuevas generaciones. Debe decirle que cuando habla de discípula de Salomé Ureña, es porque fue alumna del primer instituto de formación femenino que tuvo el país, que fue el Instituto de Señoritas Salomé Ureña, que fue fundada en la ciudad colonial, en la Arzobispo Noel, más o menos por ahí, y que formó a esa gran calidad y esa gran clase de mujeres, de damas, de señoritas en ese tiempo. Salomé Ureña era la madre de es la madre de Pedro Enríquez Ureña y de Max también. Max Enríquez Ureña, y también creo que tu mamá tuvo dos. Era la esposa de don Federico Enríquez y Carvajal. Es un valor. Yo en la Gran Logia de la República Dominicana, el día 8 de marzo del año pasado, pocos días antes de que decretaran el toque de queda y todas esas cosas, presentábamos un video del Archivo General de la Nación sobre las heroínas dominicanas y los valores femeninos de las dominicanas. Lo hicimos asistieron muchas esposas, porque dicen la masonería de puro hombre, ¿no? Asistieron las esposas y las hijas. Y se hizo un buen coloquio allí, donde se intervino con mucha calidad. Y entre las personalidades, por supuesto, estaba doña Salomé Ureña. Y algunas educadoras que estaban allí dieron unos testimonios que realmente te llena de orgullo ser parte de ese selecto mundo de educadores en la República Dominicana. Realmente. Así es. Salomé Ureña escribió un libro, o varios libros, pero su más renombrado fue el llamado Ruinas. Sí. Que es su testimonio de amor y de fervor patriótico.
Bueno, un día como hoy nace Domingo Moreno Jiménez, otro intelectual de mucho fuste. En 1894, fallece en 1986. Él es propulsor de un movimiento que se llamó el postumismo. Eso fue un movimiento bien interesante porque le permitía a los poetas escribir sin métrica, sin normas, sin reglas. Sí. Y fue un movimiento verdaderamente interesante. Me llamó la duda porque a finales de la Guerra Mundial Primera nació en Europa un movimiento patrocinado por un poeta rumano, creo que era rumano, y se incorporaron alemanes, franceses, etcétera, que se llamó el dadaísmo. El dadaísmo, su etiqueta era el antiarte, y era un poco ese mismo concepto de ser una poesía libre, de hacer una poesía en base a lo que te salga de tus sentimientos, sin guardar métrica y sin guardar ninguna orden ni nada por el estilo. Ese poeta, junto con Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla, crearon el postumismo. Dirigió una revista llamada El Día Estético y ahí fue parte del grupo La Poesía Sorprendida, que fue un grupo poético, intelectual, cultural dominicano que tuvo mucha influencia en todo el Caribe, la poesía. Ahí estaba Francisco Domínguez Charro, estaba Franklin Mieses Burgo, estaba Avelino, un gran grupo de poetas que descollaron por la pérdida de esas restricciones métricas que había en la literatura. Mire, si usted hace un balance, hace un inventario del aporte cultural dominicano entre 1880, 1870 hasta mediados o la segunda parte el segundo tercio del siglo XX, es increíble el aporte, porque era un país pequeño de 3 millones, 4 millones, 5 millones de habitantes. En 1870 tendrían, si acaso, 1 millón de habitantes. Y el aporte de personas que le dieron a la cultura de Hispanoamérica un legado es increíble realmente. No solamente en la literatura, sino en otras artes, incluyendo la escultura, el teatro, en todas las artes, en todas las manifestaciones culturales del ser humano. Correcto. Mire, un día como hoy, en 1940, el Poder Ejecutivo decreta una ley que al lado de los retratos de efigie de Duarte, Sánchez y Mella debe colocarse la del generalísimo Trujillo. ¿Qué le parece? Benefactor y agregarle benefactor de la patria. En pleno apogeo. Sí, ahí estaba bailando solo a veces su cámara, Isidro, perdóneme, debe ser como abierta, no se está viendo. Yo no me estoy viendo. Yo no lo veo a usted, y a Gregory tampoco. Yo sí lo veo a usted y no veo a Gregory. Ahora sí estoy viendo a Gregory. Ahora sí. Y Gregory, teóricamente yo estoy transmitiendo. Sí, se le escucha. Se le escucha. Estaba bien, Isidro, estaba bien. Ahora me hizo salir del... ¿Y ahora? No. Bueno, ya para finalizar, y ahí le cedo la palabra a don Licho, hoy un día como hoy, en 1957, es encontrado ahorcado en su celda el piloto Octavio de la Maza. Mientras yo trato de arreglar esto. Bueno, lo que tiene que darle al botón último, Isidro, y se retornará a la normalidad. Bien, Licho, tenemos situación que está ya definida en Estados Unidos. Pasó un vendaval inesperado en el día de ayer. Mira, como ya vamos a dejar las efemérides, vamos a ir en los temas más políticos.
paso y así sí tiene oportunidad de recobrar su imagen. Venimos en breve. El compromiso colectivo y que adecenten bien los... Aquí dice Ala Oré. Perdone, don Nicho, aquí dice Ala Oré, dicen en el canal 6, no sé qué significa. De nuevo en el aire. Es que estamos en un idioma, un nuevo idioma, que nos están, en máster nos están colocando un nuevo idioma. Yo dije, bueno, ese es de San Tomás, por ahí ese idioma. Bueno, don Gregory está como esos toros que salen así hacia el ruedo para hablar del tema de los Estados Unidos y Donald Trump. Adelante, don Gregory. Es que es mandatorio, porque ayer no se esperaba que la primera nación del mundo, en muchos aspectos, pues diera ese ejemplo no deseado de que su Congreso fuese boicoteado para poder certificar el triunfo del nuevo presidente de Estados Unidos y la nueva vicepresidenta. Seguidores del presidente Donald Trump, pues inesperadamente y de una manera violenta invadieron literalmente las oficinas del Capitolio, o sea, lo que se llama Congreso aquí en República Dominicana. Inclusive la oficina de la señora Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, fue ocupada también. Allí estos elementos pues se sentaron en su silla, se tiraron en la alfombra, andaban con una bandera de los Estados Confederados. Verdaderamente un acto deplorado en el mundo entero por las mentes sensatas. Fue hasta las 3:50 aproximadamente de la mañana, hace unas 4 o 5 horas, que pudieron nueva vez reunirse los congresistas y finalmente pues lograron validar el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las pasadas elecciones de noviembre allá en Estados Unidos. Los compañeros que nos dirigen desde el canal tienen un video que yo quiero que, si lo tienen, que lo pasen, que lo puedan pasar en este comentario, para que ustedes vean y después hagamos una comparación de lo que está pasando ahí, de lo que puede pasar. Es un militante de Donald Trump que está en pleno Capitolio y que le están persiguiendo, no lo pudieron apresar. Y ese joven logró saltar edificios tras edificios para escaparse con gente de seguridad persiguiéndolo. Y yo quiero verlo porque Isidro dijo, es que ellos son una democracia con defectos y virtudes al inicio del programa. Aquí a ese tipo lo hubieran fusilado. Aquí, en la calle, no dentro del Capitolio, aquí lo hubieran fusilado. Así es. O sea que si lo tienen ahí, pero sigan comentando en lo que los muchachos lo ponen al día. Hay que hacer constar que Donald Trump inmediatamente sucedió este hecho de la validación en horas de la madrugada, como ya dije, inmediatamente tuiteó y él dijo que garantizaba una transición sin ningún tipo de inconvenientes, una transición tranquila. Esto verdaderamente es una actuación, en el mejor sentido de la palabra, del presidente Trump, que él pensará que garantiza pues una recomposición de su imagen, que en el día de ayer verdaderamente fue en determinados momentos responsabilizada de esa situación, porque no llamó en ningún momento a que los invasores de las oficinas del Capitolio se retiraran del lugar, y esto le trajo un costo muy alto que quizás en el futuro pues tenga que pagar el costo de esa política. Bueno, ya Donald Trump podrá ser candidato otra vez.
porque él perdió la Claro primera que reelección. sí, claro que sí, pero le será mucho más difícil después del día de ayer. No Es creo posible que le que abran un juicio. Es posible que le abran un juicio. sí. Es posible que le abran un Él no va a juicio reconocer, él no va a reconocer, ustedes pueden estar seguros, él se lo ha prometido en cierto modo a sus seguidores, que no va a reconocer el triunfo de Biden. Él seguirá aferrado a que le hicieron fraude y, y esto pues es la gasolina que le mantendrá gravitando en torno al Partido Republicano, de que quede en la percepción de una parte importante de los estadounidenses y del mundo de que fueron ilegítimas, fueron fraudulentas las pasadas elecciones. Pero aquí Mire, esto ha pasado. Aquí los que pierden nunca generalmente han reconocido las derrotas, ni los gobiernos. Ha sido quizás demócratas, bueno, el doctor Peña Gómez reconoció el triunfo de Leonel Fernández. El doctor Balaguer reconoció el triunfo de Hipólito Mejía, pero no así lo hizo Danilo Medina ni Leonel Fernández. O sea, políticamente. Ellos aceptaron que perdieron, se fueron a sus casas, pero nunca reconocieron el gobierno. Eso mismo pasó. Hipólito reconoció a Leonel antes de comenzar a contar. Ya a las 6 de la tarde Hipólito había dicho perdimos y reconoció el gobierno. Pero yo recuerdo que Miguel Vargas en el 2008 lanzó un documento incendiario que lo leyó Carlos Gabriel García, recuerdo yo, y él no reconoció el triunfo de Leonel Fernández en el 2008. Y el PRD mucho menos. El PRD diseñó un plan para ir al exterior, encabezado por Ramón Alburquerque, para no reconocer el triunfo de Leonel en el 2008. En el 2012, todavía Hipólito pronunció un discurso en un hotel, en el Malecón, y admitió, pero nunca reconoció al gobierno de Danilo Medina. Y lo mismo hizo Luis Abinader con el gobierno de Danilo en el 2016. Y todavía Danilo ni reconoció el triunfo de Luis, tanto que ni siquiera fue a entregarle la banda con la solemnidad en el escenario que tradicionalmente se haga. O sea, los presidentes que han perdido generalmente de este nuevo liderazgo, no han reconocido las victorias de los del gran liderazgo, del viejo liderazgo. Solo Juan Bosch en el 90 no reconoció a Balaguer. En el 90 Juan Bosch no lo reconoció. Pero después de ahí ha habido ese reconocimiento. mire, la democracia norteamericana, por cierto, un día como hoy, en 1700 y tanto, Washington ganó las elecciones y fue declarado presidente, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Fíjense ustedes, desde cuándo estamos en procesos democráticos en los Estados Unidos, con sus características particulares. Un país que vivió una guerra de secesión, la guerra federal, que todavía tiene sus heridas allí, más pequeñas, no tan profundas como hace ciento y tantos años atrás, pero aún quedan personas que se declaran que son parte del Estado Libre de Texas, del Estado Libre de Nuevo México, y que no reconocen al gobierno federal y que no quieren pagarle impuestos al gobierno federal. Que fue la gran causa de la guerra de secesión. Hablan mucho de la esclavitud, pero la gran causa de la guerra de secesión fue que los estados no querían sino pagarle impuestos al gobierno federal y no el gobierno federal captara los impuestos directamente de los ciudadanos. Ese fue el gran tema económico de la guerra federal, que el gobierno de Washington, el federal, insistía en pechar directamente a los ciudadanos y no depender de que un estado en un momento dado le enviase su dinero o no le enviase su dinero. Pero el tema de la esclavitud, que también fue un tema de la guerra federal norteamericana, y no estamos hablando de la guerra federal, ¿verdad? Es más bonito para la audiencia política. Pero eso es un país que ha vivido vivió el tema del Watergate, ha vivido el impeachment que le hicieron a este gobernador de Arkansas que fue presidente, ¿cómo Richard se llama? Nixon. No, Nixon, Bill Clinton, y así sucesivamente.
Esto Y es, al mismo Trump lo motivaron. Desde que llegó al gobierno. Ahora, lo cierto es que la tradición democrática norteamericana nunca había visto un presidente como este. Un presidente que trajo las tropas, buena parte de las tropas de Afganistán, impidió que los empresarios colocaran sus empresas. No se olvide que los Estados Unidos es el cuarto país en inversión extranjera en China, China continental. El primero es Hong Kong, el segundo es Taiwán, el tercero no sé si es Japón y el cuarto es Estados Unidos. Pero mucha de esa inversión de Taiwán y de Hong Kong son inversionistas norteamericanos. ¿Perdone usted? Es el primer occidental, el primero de Occidente. Sí, de Occidente. Pero mucha de esa inversión de Hong Kong y Taiwán es norteamericana también. No, y son de norteamericanos que están invirtiendo en China. Y Trump fue en contra de eso. O sea, cuando se analice la historia con la frialdad y la tranquilidad de los años que han pasado, se verán las luces y las sombras del gobierno de Donald Trump a la luz de las posiciones ideológicas de cada quien, por supuesto. Pero lo cierto es que hoy la democracia norteamericana amaneció un poco entristecida, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Guterres, porque nunca se había visto eso. Yo cuando vi eso me recordé del Congreso de Caracas, cuando los diputados, la guardia no dejaba entrar a los diputados saltaron la cerca para entrar a sus curules. Aquí era el tema al revés, y era un tema que a mí me llamó mucho la atención Y lo cierto es que los Estados Unidos afortunadamente tienen la fortaleza institucional para digerir este tipo de eventos y salir fortalecido. Pero quien sale fortalecido de todo este evento es Mike Pence. Mike Pence, el vicepresidente, que dio una cátedra de republicanismo, dio una cátedra de democracia, que mire, yo no sé dónde lo va a colocar para las próximas elecciones a Mike Pence. Realmente estas circunstancias y estos hechos históricos es donde los hombres se encumbran, los hombres se colocan a la altura de la historia y comienzan a transitar un camino que los puede llevar al estrellato político, como hablando en términos faranduleros. Así que es un día triste para la democracia norteamericana, porque es un día triste. Que un grupo de civiles asalte el Congreso es un día triste. Los golpes de Estado no se dan contra los presidentes, se dan contra los congresos, porque los congresos es la representación del pueblo y los golpes de Estado se dan contra el pueblo. Nosotros lo damos contra los jefes de Estado, los presidentes, porque los congresos nuestros, desgraciadamente, dependen del presidente, la mayoría de ellos. Así que en Latinoamérica estoy hablando. Así que lo damos contra los presidentes porque de ahí nos llevamos el Congreso de una vez. Pero en los países desarrollados, vamos a llamarlo así, se dan contra el Congreso los golpes de Estado. No es que dependa del presidente, es que ellos no ejercen su función. Exactamente. Porque uno tiene que ver que entre los tres poderes que la democracia republicana presenta, el Congreso es el primer poder. Porque claro, el tiene que ir al Congreso a rendir cuentas, a certificarse, tiene que ir a juramentarse y todo depende de él. Su gobierno depende de las normas que el Congreso produce. Pero los congresos, cuando tienen que tomar una decisión política de envergadura de ese nivel, no ejercen su función, porque se dejan permear. Los gobiernos, los poderes ejecutivos van permeando individualmente a los legisladores y al final tiene la mayoría que considera que debe tener para hacer cosas y recibir el premio de la tolerancia que da el Congreso. Así es. Así que yo sí creo que debemos estar pendientes, aparte de lo que ha ocurrido y va a ocurrir en estos días con Donald Trump, con este hombre nacido en Indiana en 1959. 1959 tiene 61 años, que se llama Mike Richard Pence, que es el actual vicepresidente de los Estados Unidos, que en ese partido republicano que
está trastocado por todo esto que ha pasado, se puede empinar como un gran líder. Bueno, el Partido Demócrata a final de cuentas ha salido ganador. Tuvo 2 peldaños nuevos con las elecciones del día de antes de ayer. Y ya lo peor pienso que pasó para el pueblo norteamericano y la tranquilidad democrática de ese país. Ya el próximo día 20 viene la toma de posesión. Habrá que ver la actitud de presencia del presidente actual, aunque, como dije, ya él garantizó en un escrito en su cuenta de Twitter de que no habrá ningún tipo de inconvenientes para que haya una transición tranquila. El pueblo norteamericano lo que le toca ahora es pues recomponerse y atender la crisis pandémica que ha provocado el COVID-19, que fue tan mal manejado en esta actual administración. Biden tiene un pensamiento y unas ideas diametralmente opuestas al manejo del COVID-19 e inmediatamente pues veremos un cambio de actitud en este tipo de acción sanitaria. Esperemos que sea para beneficio de los norteamericanos y los residentes en esa nación del norte. Vamos a una pausa porque tenemos que venir aquí al país de ustedes, donde gobierna Luis Abinader, el PRM, que ha tomado decisiones importantes y que está siendo bien aceptado por la población según las. En el aire, damas y caballeros, señoras y señores, nuestros amables televidentes. Don Gregory, ¿qué tenemos en agenda? Hablando de amable, Ángel, ¿tienes algo ahí de la imagen que le envió a los medios y en su cuenta de Twitter? Amable Aristi Castro, personaje de la política dominicana de larga data, está en la ciudad de Miami. Fue intervenido quirúrgicamente en una operación de corazón abierto y ha aprovechado el tiempo de buena manera en su restablecimiento, que va correcto, va bien, va positivo, y tuvo la oportunidad, por su condición clínica, de recibir la primera dosis de vacunación. Pienso que será la persona dominicana que vive aquí, quizás, que por primera oportunidad tiene el chance de ser inoculado con esta vacuna contra el virus del COVID-19. Don Amable se mueve donde quiera que esté, y una muestra de ello es que ya tiene su primera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Sabes que Estados Unidos está al día, está activo con eso? Estados Unidos está cumpliendo con el rigor a las personas de la tercera edad, al personal médico y las personas que trabajan con el área de salud. Ha dedicado y ha abarcado una gran población en eso. La hija mía trabaja en salud en Estados Unidos y tenía 3 días que sí, que se vacunó. En el centro donde ella estuvo, se vacunó todo el mundo ahí. Y así son las enfermeras y todo. O sea que Estados Unidos está cumpliendo bien eso. Yo pienso que la cosa va a ir mejorando en esa parte. Mire, no importa, o sea, no importa como lo de amable, que tú estés de paso o no. Mire, hay una noticia que es importante porque tiene su lado positivo y su lado negativo, como todo en la vida. Los comercios se han refugiado en el crédito y se han duplicado los préstamos que han asumido desde el momento de la pandemia. Se habla de que en los 8 meses
se sumaron 27.000 millones de pesos, más que en el 2019. O sea, el aumento de los créditos del sector comercial sumó 27.000 millones más. Eso tiene su lado positivo en el sentido de que el comercio se está resguardando y está buscando sostenerse. La otra parte positiva es que el país tiene la estabilidad económica como para poder prestar 27.000 millones de pesos más que lo que se prestó en el año 2019. La parte negativa es ver cómo se reactiva ese comercio a los fines de que a medida que vaya funcionando la vacuna y vayan funcionando todos estos programas, se vaya saliendo de este atolladero. Pero lo importante es ver la parte positiva. Hay que tratar de ser siempre positivo en la vida. Y que el comercio, porque ayer escuchaba a un comentarista que se ve que tiene un restaurante y estaba quejándose de que había botado toda la verdura, que había botado toda la carne y había botado, porque con el nuevo toque de queda y el nuevo horario y las nuevas medidas, tuvo una pérdida importante de una inversión que había hecho para los días finales de Año Nuevo y estas cosas, ¿no? Y bueno, y esa es parte de la realidad que nos toca vivir. Él se quejaba mucho y colocaba otros casos de otras personas que habían comprado marisco, etcétera. Son comerciantes, pues. Pero la parte positiva es esa, que el sistema bancario dominicano, la economía dominicana tiene la fortaleza de poder asistir en estos momentos de crisis por la vía del crédito, y el Estado tendrá que establecer algunas medidas para flexibilizar esos créditos a la hora del pago de las primas y de los intereses y todas estas cosas, porque por lo que se ve la recuperación no va a ser tan rápido. Se habla de un 4% en el año 2021, que el Producto Interno Bruto va a crecer un 4%, pero si en el año pasado decreció un 6-7%, que es mucho más porque es con respecto al año anterior que había aumentado 5 o 6%. O sea que realmente la tasa de crecimiento real sobrepasó el 15%, la tasa real. Y un 4% todavía tenemos un peso, un lastre muy fuerte. Así que bien por esta cuestión económica, bien por los bancos, bien por los comerciantes que están tomando riesgo, y el gobierno tendrá, y como esto es un gobierno que tiene mucha gente que tiene pensamiento empresarial, entonces yo creo que van a establecer los mecanismos adecuados para salir de adelante. Mira, Isidro, ojalá que sea así como tú piensas. De mi parte, yo no confío mucho en la bondad de los bancos. Con las facilidades entrecomilladas que ellos dieron para los préstamos ahora y para las mismas tarjetas de crédito, hay miles y miles de personas que están en una situación muy difícil, porque ellos vendieron que estaban regalando algo y a final de cuentas no fue así. No fue así. Hubo una gracia, sobre todo para los préstamos, que era por 3 meses. Al finalizar ese periodo, quien tenía ese préstamo entendía que iba a seguir pagando su cuota y que su préstamo, si terminaba el 10 de enero del año entrante, pues ya con esa gracia terminaría el 10 de marzo. Pues no. Lo que han hecho los bancos es incrementar las cuotas mensuales de esos préstamos. Eso es... porque no le habían, porque no... Ellos dejaron de cobrar por 3 meses, pero los intereses sí se lo cargaron de los 3 meses. Claro, yo entiendo lo que tú dices. Yo estoy dando una explicación, no lo estoy favoreciendo. Yo creo que usted tiene toda la razón. Se debió haber dado la gracia incluyendo los intereses, pero ellos clavaron los intereses. Ahora, allí está la labor del gobierno, porque el gobierno tiene la política monetaria, la dirige la Junta Monetaria, y ahí debe funcionar, porque el presidente del Banco Central, al final de cuentas, lo nombra el presidente de la República. Allí debe funcionar unas líneas que le dé facilidades
para que se flexibilice todo este sistema crediticio. Y ahí yo confío de que se va a ocurrir eso. Bueno, el asunto ese de los préstamos y la gracia nos podría tomar un programa entero, pero cruzando de ahí, en cuanto a las posibilidades de que tengamos un año bastante difícil, pienso que hay una luz que en el día de ayer el gobierno presentó, y es la reducción en 77,000 millones de pesos del déficit fiscal que estaba previamente calculado, que estaba presupuestado. ¿Cómo logra el gobierno eso? Bueno, en gran parte, en unos casi 50,000 millones de pesos, en una readecuación del manejo de su presupuesto. Entonces, eso te da confianza. Te dice, bueno, el gobierno me está manejando los fondos de manera correcta. Porque si solamente con ese capítulo, esa medida de actuar financiera se ha economizado 50,000 millones, casi 50,000 millones de pesos, pues las cosas para mí en ese aspecto andan por buen ritmo. Reducción de déficit fiscal en República Dominicana en los últimos 10, 15 años, yo solamente lo escuchaba como un deseo. Y qué agradable sorpresa que ayer el gobierno pudiera decir, aún a pesar de esta situación, tenemos una reducción de 77,000 millones de pesos de déficit fiscal. Saludo esa situación que agradablemente nosotros podemos hoy mostrar. Ahora, una pregunta, Gregory y don Licho. La deuda que no pagan, por ejemplo, por ahí yo he visto que hay muchas personas que están exigiendo sus pagos de prestaciones sociales. ¿Está dentro de esos 77,000 millones o eso es aparte? Es una duda que yo tengo, no sé si tú tienes la respuesta a eso. O sea, porque si ahí está la deuda, no son 77,000, porque deuda es deuda y la van a pagar ayer, hoy o mañana. Entonces, pero es una pregunta, no sé si eso está contabilizado, no está, porque yo no llevo las cuentas públicas, no sé cómo se maneja eso. No creo que estén incluidos, no creo. No, porque eso está pendiente y el gobierno va a honrar las prestaciones, lo ha dicho. Sí, pero lo ha anunciado con fechas inclusive. La pregunta mía es, hay 77,000 millones de pesos que no se consumieron. Ahora, la deuda del Estado, por ejemplo, a las prestaciones sociales y a otros proveedores que están dentro, que se causaron, digamos, dentro del año fiscal 2020, ¿está allí o no está? No sé, pregunto. Bueno, no soy financista. No tengo la respuesta. No soy financista, pero ese es otro capítulo. Esa reducción del déficit fiscal de las finanzas del Estado dominicano se deben en esa parte a el manejo de su presupuesto en erogación de fondos que no fueron emitidos o que fueron dosificados y pudo permitir ese ahorro. Y la otra parte es el incremento del buen ejercicio fiscal de las oficinas recaudadoras del Estado, como es la Dirección de Aduanas e Impuestos Internos, que tuvo un superávit de lo planificado de alrededor de 20 y tantos mil millones de pesos. Ahí es que están esos dos componentes. Lo que está pendiente de pago está pendiente. Por supuesto, no está ahí. Es lo que tú piensas. La habilidad práctica se entiende. Mire, hay una noticia importantísima que viene del Tribunal Constitucional. Ellos cambiaron el lema y ahora del Tribunal Constitucional se llama Constitución y Escuela. Y busca hacer cumplir el mandato constitucional de enseñar la Carta Magna en nuestras escuelas. Y al parecer tienen todo un programa que van a desarrollar con el Ministerio de Educación en función de llevarle el conocimiento a los niños y niñas del país de la Carta Magna. Qué importante es eso, que los muchachitos desde su primaria y en secundaria interioricen lo que es la Constitución, lo que son los derechos, los deberes, lo que es la práctica republicana, la separación de poderes, que veamos todos estos eventos que ocurren en otros países a la luz de nuestra Constitución y a la luz de nuestra Carta Magna y lo podamos digerir, analizar con una óptica distinta que va más allá del interés momentáneo de algún comunicador. Qué importante es darle esa herramienta para hacer un análisis crítico a los muchachos
el día de mañana. Que eso, acompañado con otras herramientas, vamos construyendo una sociedad mucho mejor, porque una sociedad que piensa, aunque a muchos políticos no les gusta que la sociedad piense, y de eso tenemos muchos en América Latina, que, sobre todo los políticos autoritarios, pero una sociedad que piense y que la gente tenga el interés de participar en función de sus derechos que están consagrados en la Carta Magna, hace una sociedad mucho mejor, mejor calidad de vida para todos. Muy bueno esto. No estaría de más que nosotros los adultos también nos demos una rechequeadita de la Constitución, que algunas veces o no la sabemos bien o se nos olvida, pero no estaría de más que nosotros también nos pongamos en eso. Sí, sí. Tiene mucho que ver, mucho que ver, mucho que ver. Porque el Estado es el ente político, es la gerencia jurídica del Estado, es la administración pública. Usted le da el sentido que usted crea en eso, pero yo creo que el Estado tiene que ser administrado por gente que conozca, que respete la Constitución y que le dé un valor especial al cumplimiento de las leyes, de las normas, de sus funciones. Y eso se ejerce porque siempre va a haber una mayor cuota de los que administran el Estado que provienen de los partidos políticos. Siempre va a ser así. Porque las elecciones las ganan los partidos políticos y los que van a desempeñar los cargos más importantes del Estado son los que dirigen los partidos políticos. Ellos son los principales llamados a conocer la Constitución y las leyes, porque ellos son los llamados a respetarla y a hacer que la respeten. Por eso yo siempre insisto en que las escuelas de los partidos políticos deben funcionar ahora con mayor énfasis en esa parte. Sí, ahí la Fundación Peña Gómez, que yo recuerdo que una vez yo fui con usted allí, nos entrevistamos con doña Ibelice, que está en el Oriente Eterno. Vi los programas que tenía la fundación en aquel momento y eran programas realmente interesantes. Yo no sé si después ha continuado la fundación, pero eran programas que aquilataban el concepto de lo que es un líder social, lo que es un líder político, de un líder comunitario que debe tener toda una herramienta que va desde cómo diseñar una agenda para conversar un grupo de vecinos y saber diseñar esa agenda, saber tener las técnicas para dirigir reuniones, hasta tener una concepción ideológica que permita desarrollar lo que era en ese momento o es el pensamiento del doctor Peña Gómez como una socialdemocracia moderna, con los valores y los principios democráticos que son propios de la República Dominicana y de nuestros países latinoamericanos. No sé si eso continúa, no sé, pero a mí me pareció en aquel momento que el aporte era extraordinario. Bueno, sigue siendo. Siguen trabajando. Senado, siguen trabajando, parte, don Licho. Sí, siguen. Qué bien. Sí, siguen. El Senado de la República en el día de hoy va a conocer la solicitud de extensión del estado de emergencia hecha por el presidente de la República, Luis Abinader. Por supuesto, se espera de que la decisión del Senado pues sea positiva, porque verdaderamente nosotros debemos tener la facilidad de que nuestro primer mandatario pueda tomar medidas que tiendan a controlar lo que es el movimiento de los dominicanos, de los residentes en nuestro país, con esta situación de la pandemia. Habrá que ver, el día 10 termina la nueva determinación del toque de queda. Las iglesias, un decreto que modifica la determinación anterior gubernamental y se les ha permitido abrir con la restricción de que pueden hacer 3 actividades por semana. Esto es una medida que
parece ser que hubo presión, que hubo necesidad de corregir o echar para atrás la decisión inicial de que fuese hasta el día 10 por lo menos que las iglesias estuvieran reguladas para no hacer actividades donde sus feligreses usualmente van. De todas formas, ya están abiertas. Habrá que ver ahora qué sucede, porque supongo que en el día de mañana, o quizás el sábado, ojalá sea mañana, viernes, el gobierno pues disponga un nuevo decreto determinando cuál va a ser la nueva modalidad del toque de queda, si se mantiene como está o si hay otra modificación. Hay muy pocos indicios de cuál va a ser la decisión del gabinete social y del presidente de la República en este aspecto. Por de pronto, la ONSA anunció de que el 9 y el 10 de enero no va a trabajar. Ni el 9, ni el sábado, ni el domingo. Por ahora, por lo momento. Así que las personas que se van a movilizar no cuenten con ese servicio, porque ya lo anunciaron de que no van a trabajar. Bueno, no lo veo bien esto. No lo veo bien, porque si el dominicano se le permite, o el capitaleño, el santiaguero, que es donde está la ONSA, que pueda circular 5 de la mañana a 12 del mediodía, porque el Estado le tiene que eximir el transporte público, cuando aquí son muy pocos los que tenemos el privilegio de tener un vehículo. Digo muy poco porque quizás la mitad tenemos un vehículo. Entonces, que no circulen esos vehículos no es una medida acertada, no lo es. Sí, ellos anunciaron eso el día 6 de enero, lo anunciaron. Puede ser que lo modifiquen, no digo que no lo modifiquen. Yo estoy de acuerdo con usted plenamente. Ellos pueden laborar perfectamente desde las 5 de la mañana. Pero y todos esos muchachos y todo el que va al trabajo, que tiene que ir por obligación hasta las 11 de la mañana. Los supermercados, por ejemplo. Yo fui hoy al supermercado. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el criterio? A las 6 de la mañana estuve yo hoy en el supermercado. Estuve hoy a las 6 de la mañana porque ayer fue mi esposa como a las 11 y se retiró por la cantidad, el bolote de gente que tenía en el supermercado. Y me dijo, no, Isidro, yo no entré. Entonces nos levantamos tempranito a las 5 de la mañana y yo a las 5 de la mañana vi caminando gente y vi carros y vi, o sea, la gente sale a las 5 de la mañana. Al amigo Radamés González no sé si recibió instrucciones, pero es una decisión lamentable. La instrucción es que nos vamos. Cuídense que de los buenos quedamos pocos. ¿Cuánto quedamos, don Licho? 9, ahí estaba 12. No, ahí estaba el director de la ONSA, hay que sacarlo de ahí. Claro. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Cuídense que de lo bueno quedamos pocos.